Hey, what is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, donde estamos dando contexto, hablando de verdades y referencias que no solamente van a ser prácticas, no, sino van a ser aplicables a nuestro día a día. ¿Por qué lo dices de esa manera, Josh? Hey, porque a veces es muy difícil abordar las escrituras y ver cómo lo podemos aplicar de una manera personal, especialmente como el día de hoy que vamos a hablar de la circuncisión. Entonces, así que quiero que pongas pausa a este video si es que aún no has leído. Estamos en el libro de Génesis del capítulo 15 al capítulo 17. 3 capítulos muy cortos, así que ponle pausa, aquí te espero. ¿Por qué? Porque no nos vamos verso por verso. En realidad hacemos referencias, señalamos algunos versos, pero hablamos del contexto general y de qué manera lo podemos aplicar a nuestro día a día, lo que acabamos de leer. Entonces me imagino que ya regresaste y voy a iniciar preguntándote lo siguiente. ¿Qué si la circuncisión no solamente es una marca física, sino en realidad va a ser una invitación espiritual? En estos capítulos vamos a ver cómo Abraham comete un error monumental, como tú y yo en realidad. En lugar de confiar en el plan y en el tiempo de Dios, vamos a ver que Abraham decide tomar el control y por tomar o querer tomar el control de lo que Dios le ha prometido, va a terminar hiriendo no solamente a su esposa, sino también a una mujer vulnerable con el nombre de Agar. Pero aquí es lo interesante, aquí es donde la historia va a tomar un giro totalmente inesperado. Dios no va a responder con un juicio total, sino con un pacto eterno. Y vaya, qué bello. Porque Dios no descarta a Abraham, sino vas a ver a través de estos capítulos, de esta historia, cómo Dios redirige a Abraham, cómo lo va a renombrar y lo va a marcar. De la misma manera que Dios obró en Abraham, quiere obrar a través de ti por tus errores. No quiere condenarte, no quiere juzgarte, no quiere traer un juicio total, sino lo que Él intenta hacer en realidad es redirigirte, renombrarte y marcarte. Hoy descubrimos a un Dios que no solamente le interesa corregir, sino que ve, que restaura y llama a propósito, incluso desde el caos que Abraham ha hecho e incluso desde el caos que tú y yo hemos hecho o estamos haciendo. Hoy en este capítulo vamos a descubrir a un Dios que no solamente corrige, sino que ve, restaura y llama a propósito, incluso desde el caos que nosotros hemos hecho. Este episodio te va a hacer repensar todo lo que creías sobre errores, disciplina y redención. Quiero darte un resumen breve de lo que vamos a ver el día de hoy. Número 1, Abraham y Sara intentan ayudar a Dios usando a Agar como vientre sustituto. La promesa parecía tardar, así que tomaron el plan en sus manos, tomaron el plan por su cuenta y decidieron ayudar a Dios. Mi primera pregunta es, ¿alguna vez has estado en esta situación donde piensas que el plan de Dios se está tardando, así que hay que tomar cartas en el asunto? Qué curioso, ¿no? Como muchas de las veces el plan fue dado por Dios al tiempo de Dios y tratamos de ayudar a quien nos dio esa promesa. Qué curioso. Las consecuencias van a ser profundas. Vamos a ver celos, abuso emocional, una madre expulsada al desierto, pero en medio de eso, Dios ve. Dios introduce la circuncisión, una marca física en la parte del cuerpo que Abraham usó para pecar. Pero no como un castigo, ojo, no es un castigo de parte de Dios, sino como una señal de pacto y de restauración. Abraham recibe un nuevo nombre, por lo mismo Sarai, una nueva identidad, una nueva misión donde Dios no se rinde con ellos, sino los llama a propósito, los redime y los restaura renombrándonos. Vamos a ver que el error, por muchos decirlo de esa manera, el pecado que otros dicen, pero en realidad Ismael va a ser bendecido.
el mismo error, el mismo pecado, el producto del error de Abraham y de Sara va a ser bendecido. Me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque aunque su historia no sería la de la promesa, es el símbolo del esfuerzo humano cuando queremos forzar el plan de Dios, cuando queremos torcerle la manita a Dios. Y Agar va a estar sola en el desierto, encontrada por Dios. Y le va a dar un nombre a Dios. Ojo, una mujer esclava egipcia le da el primer nombre que vemos en la Biblia a Dios, y ese nombre va a ser el Roi. Más adelante vamos a hablar de eso, pero vamos a entrar al contexto clave que tenemos preparado. Bueno, número 1, vas a ver que el patrón de Génesis va a ser repetido. Sara tomó y dio a Agar, igual que Eva toma del fruto y le da a Adán. Este ciclo muestra el cómo una y otra vez el ser humano trata de tomar control del plan divino con sus propias manos. Eva toma del fruto, come del fruto y se lo da a Adán. De la misma manera, Sarai, ella toma a Agar y se la da a Abraham, y Abraham, bueno, pues, ¿qué es lo que hace? Tiene relaciones sexuales y el producto de eso, pues, va a ser Ismael. Ahora, vamos a leer para entrar a contexto. Capítulo 16, verso 1 al 3. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: hey, el Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava, Agar. Tal vez por medio de ella podré formar una familia. Abraham aceptó la propuesta que hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai dijo a Abraham: hey, tú tienes la culpa de esta injusticia. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor determine quién tiene la culpa, si tú o yo. Ok, es esta historia, ya entramos al contexto. Y mi pregunta es: ¿en dónde vemos el consentimiento de Agar? Porque es fácil tomar esta escritura y predicar de ella de una manera muy acertada, muy bella, donde tú y yo tratamos de ayudarle a Dios con la promesa que Él mismo nos dio. Y muchas de las veces esto habla de nuestra desesperación, de nuestra impaciencia y de nuestra pobreza mental de ver que los planes y las promesas de Dios se cumplen no a nuestro tiempo, sino al tiempo de Dios. Es una manera acertada, correcta. Pero muchas de las veces se nos pasa por encima que Agar era esclava de Sarai y nunca le tomaron el consentimiento para el plan que ella tuvo para poder ayudarle a tener un hijo. Es decir, esto podría ser considerado como violación, como abuso de autoridad por parte de Sarai y por parte de Abraham. Y bueno, ¿cómo dices eso, Josh? Porque vamos a ver que la misma parte del cuerpo que Abraham usó para pecar es la misma parte del cuerpo que Dios utiliza para redimir el error que cometieron. Y ojo, podemos darnos cuenta que Dios no fue complacido y Dios no estaba de acuerdo con el error que ellos cometieron, porque esto va a desencadenar consecuencias que ahora Dios va a restaurar. La circuncisión es una respuesta directa al uso erróneo del cuerpo. Dios marca el lugar mismo donde Abraham falló, pero no como condena, sino es una redirección santa.
La historia con Agar pudo haber terminado en silencio y sufrimiento, pero en lugar de ser desechada, ella es encontrada, afirmada y enviada de regreso con propósito. A pesar del desorden humano, Dios reafirma su pacto con Abraham, garantizando que lo prometido vendrá, aunque parezca imposible. Ahora, las pistas que no podemos ignorar de lo que está sucediendo es que la circuncisión no es castración. Ojo, pon atención a esto. La misma parte del cuerpo que Abraham utiliza para pecar es la misma parte del cuerpo que Dios va a utilizar para redimir. En una generación, en una sociedad donde vive para cancelar y funar a otros, es decir, si esto hubiera pasado en este tiempo, tú y yo tal vez, o nuestros amigos o nuestra generación como tal, para no señalar a alguien específico, hubiera optado por la ruta de hay que castrar a quien tomó ventaja. Córtenle esa parte del cuerpo a ese hombre porque abusó de su autoridad, violó a esta jovencita. Me emocioné mucho. Abusó de esta jovencita y hay que tomar cartas al asunto y hay que hacerlo responsable. Así que córtenle toda esa parte del cuerpo. ¿Sí o no? No, claro que no, Josh. Bueno, he visto varios comentarios cuando hablan acerca de abuso sexual. Yo he sido parte de eso, de que cómo es posible, ojalá y le den una lección. Pero ojo lo que Dios hace. Hace una circuncisión y no una castración. Dios corta lo necesario para purificar, no para eliminar. El símbolo, apunta a una transformación interna, no solamente externa. Y esto me fascina. ¿Por qué? Porque muchas de las veces abordamos Génesis capítulo 17 y vemos el pacto que Dios hace con Abraham como una promesa, como un pacto entre Dios y Abraham, y vemos la circuncisión y vemos que todo descendiente y que todo hombre el cual esté y habite con él debe de ser circuncidado. Lo vemos como un pacto. Pero cuando entramos a contexto, vemos que no solamente fue un pacto, sino que fue una redención de un hecho que Abraham hizo incorrectamente. Y eso me fascina. ¿Por qué? Porque esto habla de que vivimos en una cultura donde queremos castigar, condenar, donde queremos cancelar, donde queremos castrar en vez de circuncidar. Y tal vez esto no es específico a una parte del cuerpo, pero te pregunto de esta manera que lo podemos aplicar como manera práctica en nuestras vidas. ¿Hay a alguien que hemos tratado de cancelar en vez de circuncidar, es decir, de restaurar y reinstituir? Porque muchas de las veces somos rápidos y prontos al actuar, al querer cancelar a otros, cuando desde el inicio y desde el principio vemos que Dios restaura los errores, redime, renombra y da propósito a los errores humanos. De esa manera yo puedo hablar, de esa manera lo puedo aplicar cuando entiendo el contexto general de la circuncisión. Ismael, es descrito como un asno salvaje. Esto es un eco de los hijos de la serpiente, figuras en la Biblia que nacen de la carne y no del espíritu. La historia de Ismael en contraste a la de Isaac, refleja la de Caín y Abel, un hijo nacido desde el deseo humano en contra de un hijo nacido por la fe. Ojo, Génesis capítulo 16, verso 12 es referencia a Génesis capítulo 3, verso 15, donde dice Dios y maldice a la serpiente que la pondrá en enemistad con el simiente de la mujer. Bueno, es esta historia, se vuelve a repetir, es un círculo. El nombre de Abraham va a ser cambiado, lo va a renombrar.
El nombre de Abraham significa Padre exaltado y ahora Dios le va a dar un nuevo nombre a Abraham, que significa Padre de multitudes. El nuevo nombre no solamente habla de su futuro, sino de su rol en la historia redentora que él tenía para Abraham. Agar es un personaje clave. Ahora, es una mujer extranjera, es esclava, es egipcia. Sin embargo, Dios le habla, la encuentra y le promete un linaje. Esta es una pista clara del corazón de Dios hacia los marginados. Y me fascina que es aquella mujer la cual le da el primer nombre a Dios y le pone el Roy. Y esto me fascina. ¿Por qué? Porque incluso en nuestros errores vemos que Dios nos ve, nos encuentra y nos llama de vuelta. ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¿Por qué? Porque no tenemos que vivir con la condenación de nuestro pecado, porque Dios siempre busca restaurarnos y redimirnos. Habrán consecuencias, por supuesto, pero hey, checa esto. Pero el ángel del Señor la encontró junto a un manantial en el desierto, el cual estaba en el camino a la región del sur. Y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella. Verso 9, capítulo 16. Vuelve a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada, darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. ¿El Señor ha qué? Ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él y habitará frente a todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado a Agar, le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía: ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Bered se conoce como el nombre pozo del viviente que me ve. El Dios que me ve. Vaya, qué buen nombre, el Roy. Esto me va a guiar a las verdades que tengo preparadas para ti. Número 1, Dios no cancela a los que le fallan, les da nuevas instrucciones. Él no borra a Abraham por su error, le da una marca de pacto y lo vuelve a llamar. Lo pudo haber castrado, le pudo haber cortado la descendencia, aunque ya eran estéril, pero la promesa de Dios siguió en pie y le cortó lo necesario para redimirlo. Por ende, la circuncisión. Número 2, Dios ve lo que nadie más ve. El Roy no solamente es un título bonito, no, es una promesa para cada persona olvidada, usada o descartada por el sistema humano. Número 3, los atajos traen consecuencias. Recuerda, los atajos traen consecuencias, pero no detienen los planes de Dios. Él puede redimir incluso nuestras decisiones impulsivas. Número 4, el pacto siempre involucra una señal. El Nuevo Testamento es el corazón circuncidado, pero al principio es lo mismo, una vida marcada por obediencia y redención. Ese es el principio. Número 5, Dios bendice incluso cuando no fue su idea original. Ismael no era el hijo de la promesa, pero Dios no lo abandona. Esto revela su compasión y fidelidad más allá del plan perfecto. Así que, let's go. Eso es lo que tengo preparado para ti. Tal vez tú también has tratado de ayudar a Dios. Tal vez tomaste un atajo, te metiste en algo por desesperación o heriste a alguien por desesperación. Pero solamente quiero dejarte saber lo siguiente: Dios no te cancela. Él te ve, Él te corrige, pero no para destruirte, sino para marcarte con propósito. La circuncisión no fue solo cortar carne, fue cortar orgullo, autosuficiencia e incredulidad. Fue una señal de que el legado de Abraham no vendría por su fuerza, sino por su fe. Y si hoy te sientes como Agar en el desierto, solo, sin salida, quiero dejarte saber que Dios te ve, y cuando el Roy te ve, tu historia cambia para siempre. Nos vemos el día de mañana. Espero que este episodio te haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete y comparte con alguien. Y si no, pues bueno, no le des like, comenta y no compartas con nadie. Nos vemos el día de mañana.